Cuando hablamos de religión, solemos pensar en las más conocidas: cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo y budismo. Son las que dominan la escena religiosa en el mundo y por eso suelen llevarse toda la atención. Pero en el siglo XVII, durante la Ilustración, surgió un movimiento filosófico que empezó a cuestionar las religiones organizadas. Filósofos, científicos y teólogos notaron que algunas historias religiosas chocaban con los descubrimientos científicos de la época. Así que en lugar de depender solo de la fe, empezaron a usar la razón para intentar entender a Dios y el universo. De ahí nació el deísmo, una forma de ver la religión basada en la lógica y la observación de la naturaleza. En este video vamos a ver qué es exactamente el deísmo, de dónde viene, cómo se ha desarrollado con el tiempo y por qué algunas personas lo critican hoy en día. Pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Bienvenidos a Camino Divino, el espacio donde exploramos y explicamos las distintas ramas de la religión, además de otros datos curiosos. ¿De dónde viene el deísmo? Aunque el deísmo se hizo famoso en la Ilustración, sus ideas vienen de mucho antes. De hecho, podemos rastrearlas hasta la antigua Grecia. Uno de los primeros en plantear ideas similares fue Aristóteles, que hablaba del concepto de telos, que significa propósito. Para él, todo en el universo tenía una razón de ser. Si los humanos tenemos la capacidad de razonar, entonces nuestro propósito es usar la razón. Siguiendo esa lógica, muchos empezaron a preguntarse: si el mundo natural parece estar diseñado para que podamos vivir en él, ¿no será que alguien lo creó con esa intención? Y aquí es donde entra la idea de un ser supremo que crea el universo, pero sin intervenir en él. Esta idea se convirtió en la base del deísmo, la creencia en un Dios creador pero que no está pendiente de lo que hacemos ni mete la mano en los eventos del mundo. ¿Cómo es el deísmo? El deísmo es diferente de las religiones tradicionales porque, aunque cree en un Dios, no piensa que éste intervenga en la vida de las personas. Para entenderlo mejor, imagina esta situación. Si una persona se enferma, en la mayoría de las religiones se cree que puede rezar y pedir ayuda a Dios, y que Él podría curarla. Pero desde la visión deísta, Dios no interviene en lo que pasa en el mundo. La enfermedad sigue su curso natural, y es la medicina o el propio cuerpo el que debe combatirla. Uno de los primeros en definir bien el deísmo fue Lord Herbert de Cherbury, un filósofo británico que se dedicó a estudiar el conocimiento humano. En su obra De Veritate, trató de identificar verdades universales, aquellas que son ciertas en cualquier época y cultura. Por ejemplo, si decimos que matar a alguien es moralmente incorrecto, eso es cierto sin importar en qué país o en qué siglo nos encontremos. Desde esta idea, Herbert definió 5 principios que, según él, son comunes a todas las creencias religiosas. Número 1. Hay un Dios supremo. Número 2. Dios merece ser adorado. Número 3. La mejor forma de adorarlo es a través de la virtud. Número 4. Debemos arrepentirnos cuando hacemos algo malo. Número 5. Dios premia o castiga según nuestras acciones, tanto en esta vida como en la siguiente. Lo interesante es que, para los deístas, estas verdades se pueden descubrir usando la razón, sin necesidad de que Dios nos lo revele directamente. Esto significaba que no era necesario que un profeta o un libro sagrado nos dijera lo que está bien o mal. Simplemente observando el mundo y reflexionando, podíamos llegar a esas conclusiones por nuestra cuenta. El deísmo y la historia. Las ideas deístas se hicieron populares en el siglo XVIII, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En este contexto, el deísmo influyó en personajes como Thomas Jefferson, quien promovió la libertad religiosa en la constitución de su país. Su argumento era simple: si los humanos son seres racionales, entonces deberían ser libres de creer en lo que les parezca correcto, sin que una iglesia o el Estado se los imponga. El deísmo también creció como una respuesta al abuso de poder en las religiones organizadas. En aquella época, muchas personas veían que los líderes religiosos usaban la fe para su propio beneficio, manipulando a la gente o justificando guerras en nombre de la religión. Universal y basado en la razón, se volvió cada vez más atractiva. Aquí es donde el deísmo se diferencia de las religiones tradicionales. No solo rechaza la idea de los milagros y las intervenciones divinas, sino que también se aleja de los dogmas religiosos. Los deístas creen que Dios creó el universo, estableció sus leyes naturales y luego dejó que siguiera su curso. Es decir, no hay ángeles, demonios, castigos divinos ni profecías, solo un universo funcionando bajo reglas que podemos entender mediante la ciencia y la razón. De hecho, algunos filósofos, como David Hume, argumentaban que la religión no era más que una respuesta al miedo que tiene el ser humano a lo desconocido. Hoy en día, el deísmo sigue teniendo seguidores. En Turquía, por ejemplo, en 2018 hubo informes que indicaban que cada vez más jóvenes se inclinaban hacia el deísmo y se alejaban del Islam. En Estados Unidos, el número de deístas pasó de 6.000 a 49.000 entre 1990 y 2001,
y se estima que un 12% de la población cree en un ser supremo, pero sin verlo como un Dios personal. Y con esto llegamos al final del video. Ahora dime, ¿qué opinas del deísmo? ¿Tiene sentido esta visión o crees que Dios sí interviene en el mundo? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos las grandes incógnitas de la religión. ¿Qué otro tema religioso te gustaría que analizáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que aquí siempre leemos sus ideas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, explorando y manteniendo la mente abierta. Nos vemos pronto.